Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona tanto como a mí, la relación, o la falta de relación, entre Atay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Sí, esos dos talentosos actores turcos que nos robaron el corazón en tantos proyectos, especialmente juntos. ¿Por qué nadie vio venir una posible relación más allá de la pantalla? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar los factores que pudieron haber influido en que su química en pantalla no se tradujera en algo más personal, los rumores que circulaban en aquel entonces, y también vamos a desmitificar algunas ideas preconcebidas que a menudo tenemos sobre las relaciones entre actores. Así que preparaos para un viaje lleno de análisis, teorías y un poco de chisme sano. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido de este vídeo y disfrutáis de mis análisis sobre el mundo del entretenimiento turco, no olvidéis suscribiros al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os encante. Y por supuesto, activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, empecemos. La verdad es que la química entre Atay y Şerini era innegable. En cada escena que compartían, la pantalla parecía encenderse. Su conexión era palpable y eso, por supuesto, alimentó las esperanzas de muchos fans que soñaban con verlos juntos fuera del set de grabación. Pero como todos sabemos, la realidad es que nunca confirmaron una relación romántica. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Primero hay que tener en cuenta el contexto en el que se encontraban ambos en ese momento. Ambos eran jóvenes, extremadamente exitosos y con agendas laborales apretadísimas. Estaban en la cima de sus carreras y enfocados en construir un legado sólido en la industria del entretenimiento turco. Una relación, por más que fuera deseada por algunos fans, podría haber complicado las cosas. Pensad en la presión mediática constante, el escrutinio público y la dificultad de mantener una vida privada en medio de tanta atención. Además, no olvidemos que las relaciones en el set de grabación, aunque pueden ser intensas y crear la ilusión de una conexión profunda, a menudo están alimentadas por la emoción del momento, la presión de crear un personaje convincente y la cercanía física. Es fácil confundir esa intensidad con algo más duradero, pero la realidad es que una vez que las cámaras se apagan, la dinámica cambia drásticamente. Otro factor importante a considerar es la personalidad de ambos actores. Atay siempre ha sido conocido por ser bastante reservado con su vida personal. Aunque es amigable y accesible con sus fans, siempre ha mantenido una distancia prudente y ha evitado exponerse demasiado. Şerini, por su parte, también ha sido cuidadosa con su imagen pública, aunque quizás un poco más abierta que Atay. Sin embargo, ambos parecen valorar su privacidad y protegerla a toda costa. Esta necesidad de privacidad, tan arraigada en sus personalidades, podría haber actuado como un escudo ante la presión pública y las expectativas de una relación romántica. También es importante recordar que en el momento en que se les relacionaba más, ambos tenían otras relaciones sentimentales. Atay tuvo una relación bastante larga y conocida con otra actriz, y Şerini también fue vista con diferentes personas a lo largo de los años. Esto no significa que no pudiera haber existido una atracción mutua, pero sí sugiere que ambos estaban comprometidos con otras relaciones y que quizás no era el momento adecuado para que surgiera algo entre ellos. Sus compromisos sentimentales previos actuaban como barreras, impidiendo que la chispa, si es que existía, se convirtiera en fuego. Ahora hablemos un poco de los rumores. Como suele suceder en estos casos, hubo muchos rumores que circulaban en la prensa y en las redes sociales sobre una posible relación secreta entre Atay y Şerini. Algunos decían que se les había visto juntos en privado, otros afirmaban que tenían citas secretas, y otros incluso aseguraban que estaban a punto de casarse. Pero como ocurre con la mayoría de los rumores, ninguno de estos se confirmó. La intensidad de estos rumores, a pesar de su falta de fundamento, demuestra el fuerte deseo de los fans de ver a estos dos actores juntos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y creer en todo lo que se lee en las redes sociales, pero es importante recordar que la mayoría de estos rumores son infundados y se basan en especulaciones. Los medios de comunicación a menudo exageran las cosas para generar titulares y atraer la atención del público, y los fans, en su deseo de ver a sus ídolos juntos, a veces interpretan las cosas de manera errónea. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción se magnifica y se convierte en evidencia de una relación secreta.
Otro aspecto que vale la pena mencionar es el papel de la industria del entretenimiento en la creación de estas expectativas. A menudo, las productoras y los representantes de los actores alimentan los rumores sobre posibles relaciones para generar interés en sus proyectos. Saben que el público está interesado en la vida personal de los actores y utilizan esto como una herramienta de marketing. La especulación sobre la vida amorosa de los actores se convierte en un activo valioso, una forma de mantener el proyecto en el candelero. En el caso de Aatai y Serinei, es posible que sus representantes hayan jugado con la idea de una posible relación para promocionar sus proyectos en común. Esto no significa que hayan mentido directamente, pero sí que pudieron haber sido ambiguos y dejar que los rumores se propagaran sin desmentirlos explícitamente. La ambigüedad se convierte en la norma, permitiendo que la imaginación de los fans haga el resto. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones entre actores a menudo son romantizadas y exageradas por el público. Tendemos a idealizar a las celebridades y a proyectar nuestros propios deseos y fantasías en ellas. Vemos a Aatai y Serinei en la pantalla y nos enamoramos de su química, y luego queremos que esa química se traduzca en una relación real. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias prioridades. Olvidamos que detrás de los personajes que interpretan, hay individuos con sus propias complejidades y vulnerabilidades. La presión del público, en este sentido, puede ser abrumadora. Imaginen tener que vivir constantemente bajo el escrutinio de millones de personas, sintiendo la necesidad de cumplir con sus expectativas y fantasías. Esta presión puede ser suficiente para disuadir cualquier intento de formar una relación, incluso si existiera una atracción genuina. Profundizando un poco más en el tema de la química en pantalla, es importante entender que esta es, en gran medida, un producto del trabajo actoral y la dirección. Los actores son profesionales entrenados para crear personajes convincentes y transmitir emociones auténticas, incluso si no las sienten en la vida real. La química que vemos entre Aatai y Serinei podría ser el resultado de su talento actoral, su dedicación a sus roles y la habilidad del director para sacar lo mejor de ellos. Es un arte, una ilusión cuidadosamente construida para entretener al público. Además, la química en pantalla no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. Las relaciones personales son mucho más complejas y requieren una serie de factores que van más allá de la simple atracción física o la conexión emocional que se puede experimentar en el set de grabación. Requieren comunicación, compromiso, respeto mutuo y una serie de valores compartidos que no necesariamente se encuentran en una relación profesional. Otro aspecto a considerar es la dinámica de poder que a menudo existe en el mundo del entretenimiento. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan el éxito a una edad temprana, pueden sentirse presionados a mantener una imagen pública impecable y a tomar decisiones que sean beneficiosas para sus carreras, incluso si eso significa sacrificar su felicidad personal. En el caso de Aatai y Serinei, es posible que hayan sentido que una relación pública podría haber afectado negativamente sus carreras, ya sea atrayendo demasiada atención no deseada o limitando sus opciones futuras. Finalmente, creo que es importante aceptar que no siempre vamos a saber la verdad detrás de las relaciones entre las celebridades. A menudo solo vemos una versión editada y filtrada de sus vidas, y la verdad completa permanece oculta a los ojos del público. En el caso de Aatai y Serinei, es posible que haya existido una atracción mutua, una amistad profunda o simplemente una excelente química profesional. Quizás nunca sepamos la verdad completa, y eso está bien. Lo importante es respetar su privacidad y no presionarles para que revelen detalles de su vida personal que no desean compartir. La verdad, en última instancia, les pertenece a ellos. En resumen, la razón por la que nadie vio venir una relación romántica entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya es probablemente una combinación de factores: sus agendas laborales apretadas, sus personalidades reservadas, sus relaciones sentimentales existentes, el poder de los rumores, las expectativas del público, la naturaleza de la química en pantalla, la dinámica de poder en la industria y la privacidad que ambos valoran. Al final del día, la decisión de estar juntos o no es exclusivamente suya, y debemos respetarla. Es un recordatorio de que las vidas de las celebridades, aunque parezcan estar a la vista de todos, siguen siendo privadas y sujetas a las mismas complejidades y desafíos que las nuestras. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este análisis, y que os haya resultado interesante. Hemos explorado las posibles razones por las que la química entre Aatai y Serinei en la pantalla no se tradujo en una relación real,
y hemos desmitificado algunas ideas preconcebidas sobre las relaciones entre actores. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre este tema. ¿Creéis que hubo algo más entre Aatai y Sereni? ¿O creéis que simplemente eran buenos amigos y colegas? Dejad vuestros comentarios abajo y decidme lo que pensáis. Antes de despedirme, quiero recordaros que si os gustó este vídeo, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que os encante. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y hasta la próxima.